Ave María Purísima. Domingo 24, después de Pentecostés, escuchamos, Jesús dijo entonces, cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El texto de hoy comprime muchísimos elementos, muchísimo. Nos daría un sermón para analizar todo el texto del Evangelio apocalíptico de Mateo, que está mucho más desarrollado en el Apocalipsis del apóstol San Juan. Escuchamos en Mateo 24 hoy el largo discurso escatológico. ¿Esto qué quiere decir? Escatón, el fin de los tiempos, el fin de la historia y el fin del mundo, que no es lo mismo. El fin de la historia y el fin del mundo. Todo está comprimido muy breve acá en el Evangelio de Mateo. Está mucho mejor el Apocalipsis, obviamente. Es lo mismo. Es decir, el texto de hoy se nos presenta como una recapitulación de la semana de Daniel, así llamada semana de Daniel, que son 7 años. Los últimos 7 años de las 72 semanas en hebreo se toman años, no días, del edicto de Artajerjes para edificar el segundo templo de Jerusalén destruido por los caldeos. Y el profeta Daniel en el exilio dice así, hay que contar, ahora que el rey va a ver, el rey persa, va a ser persa, es persa, nos va a dar permiso, incluso nos va a dar material, reiniciar por decreto con permiso, tener un permiso, de algunos volver y edificar las ruinas del templo de Salomón, que luego, bueno, a lo largo se va a ir edificándose y embelleciéndose, sobre todo magníficamente, en la época de Jesús, con el padre de Herodes el Grande, anterior, va a ser embellecido y ampliado aún más todavía. Este es un signo al cual hay que atender según Jesús hoy. Es un largo discurso el de hoy. Un largo discurso. Por ser uno de los últimos capítulos no significa de menor cuantía, de mejor calidad. Es decir, el fin de los tiempos y el cumplimiento definitivo, total de las promesas de Dios. Porque a partir de Cristo van a faltar 7 años, según la cronología de las 72 semanas del decreto de Artajerjes, predicho por el profeta Daniel. Daniel es el gran profeta cronológico, es uno de los grandes, también Ezequiel, ¿no? Pero es el que da exactamente la cronología, el tiempo exacto del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso el judaísmo de hoy, que no es el judaísmo de Cristo, no lo tiene. Obviamente este libro
En la sinagoga no se lee, lo sacaron, lo tiraron a la basura. Obvio, y si te está diciendo que la cronología coincidió con la venida de Cristo, menos una semana. Obvio que no pueden reconocer este libro, incluso lo maldicen todos los sábados. Maldito aquel que lee Daniel. Lo dicen todos los sábados. En tu lengua, en tu idioma. En tu hay gente que me entiende, pero bueno, que lo hacen. Maldicen a aquel que lee Daniel. Es decir, el judaísmo de hoy es el judaísmo de Cristo, es otra cosa. Es el fariseísmo que le tocó a Jesús, que se prolongó en el tiempo. Es decir, escuchamos recién, bien, el final de los tiempos. Hay tela acá, muchísimo. Yo les pediría que me dicen mucho, no se mareen. El capítulo que la iglesia pone justamente al final del tiempo litúrgico y el comienzo del otro tiempo litúrgico. Hace de quiasmo al final de los tiempos litúrgicos de ambos en el ciclo anual. La palabra que aparece por primera vez en griego, de boca de Jesús, recogido por Mateo, testigo del hecho. La palabra que se plasma por primera vez al final del Evangelio de Mateo es la palabra parusía. Mamita. Ay. Parusía, que significa en griego, significaba la llegada de esa época de un rey de sorpresa. En una ciudad. ¿Qué tal? Hola, llamando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es así. Bueno, luego pero por ahí pedía plata, por ahí venía a perseguir unos criminales, por ahí venía a cambiar el gobernador, por ahí venía a... Esto no venía, viene de golpe a la ciudad. No avisaron, esto nos avisó, cayó. Por eso se decía parusía, generalmente era un rey. Jesús, ¿qué significa eso, parusía? La sorpresiva visita de un jefe a la ciudad. Jesús responde en este contexto del gran discurso que acabamos de leer, larguísimo, que está lleno de elementos escatológicos, no nos vamos a tener, que cumple toda la semana de Daniel, el gran aviso, la tribulación, la gran tribulación, las dos tribulaciones, la mitad de la semana, la oscuridad, los 3 días de oscuridad. ¿Qué es eso de esos días de oscuridad? ¿De qué se trata? Bueno, acá no podemos hablar tanta cosa. Pero bueno, los 3 días de oscuridad, las estrellas que se caen. ¿Qué es eso que las estrellas se caen? ¿Cómo que las estrellas se caen? ¿Qué quiere decir esta? No habla del cosmos, habla de los demonios que vienen a buscar a los suyos, a los de ellos. En los 3 días de oscuridad y caen las estrellas, que son los demonios, son los ángeles, ¿no? Las estrellas son los ángeles, ya lo dice en otras partes, las estrellas simbolizan los ángeles del cielo, pero los ángeles malos, los caídos, vienen a buscarse a los suyos y llevárselos al infierno. El juicio final, el juicio es ese, no va a ser el final, pero es el primero. Y junto con los ángeles malos, los ángeles buenos, por supuesto, también, comandado por San Miguel Arcángel, para destruir al anticristo. No va a ser Cristo, no hay 3 venidas, hay 2 solas, hay 2 solas venidas de Cristo, no hay 3, no son 3 venidas. Cristo va a venir al final en el Armagedón.
pero no en los 3 días de oscuridad. No cuando el falso profeta, el anticristo y también Satanás sean encadenados y mandados al infierno, temporalmente, un poquito, y luego desatados en el Armagedón. Bueno, eso tela. Pero acá, ¿qué nos toca? Nos toca prepararnos al final de los tiempos, no del mundo, de los tiempos, de la historia se acaba y se acaba, y no hay vuelta atrás. Y bueno, y después Mateo empieza a describir cuáles son los signos. Bueno, lo digo brevemente, no la higuera, es Israel, cuando dé fruto. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Bueno, Israel en el año 70 desapareció. Un árbol cuando da fruto, ¿qué quiere decir cuando da fruta? Está plantado, no está seco ahí, de galpón. ¿Qué quiere decir que la higuera da fruto? ¿Qué quiere decir que la higuera da fruto? Que tiene su tierra. Recuperó su tierra. Y Lucas va a agregar que junto con la higuera va a haber otros árboles. Acá no, pero desde Lucas dice eso. Otros árboles. Y los árboles en la lectura bíblica, Antiguo Testamento, simbolizan reinos. Junto con Israel, en el 48, alrededor del 48, algunos antes, otros después, aparecieron reinos que antes no existían. Solamente el Imperio Turco. ¿Quién es? Durante siglos y siglos. El Imperio Turco, solamente el Imperio Turco. Cleopatra se había muerto hace 2000 años. No había nada. De golpe, Inglaterra y Francia deciden crear reinos. El Emirato Árabe, los Emiratos de no sé qué, Kuwait, Irak, Persia, Egipto también va a tener su rey después de Cleopatra. Te puedes imaginar los siglos que Egipto no tenía rey. Bueno, le dedican el 40, 50, el rey Farouk para tener el primer rey después de Cleopatra. Jordania es un invento chino. Jordania no existe. Jordania, el rey de Judea. ¿Quién lo inventó? El sionismo anglosajón. Siempre está Inglaterra. Para todo lo malo, detrás hay un british. Detrás de un atentado, de un golpe de Estado, de la independencia de los reinos españoles de América, detrás de la descuartización de América Española, la descuartizaron, hay siempre un milord. Siempre hay un milord. Siempre. Hasta ahora. ¡Ay! Ahí tiene nuestro depósito, así que empecemos por ahí. Así que detrás de cada cataclismo, de cada crisis, de cada maldición, cualquier pueblo, pregúntenme a la India, ahí están siempre los ingleses. Bien, entonces acá aparece en el texto, ¿no? Los reinos que van a aparecer, el reino de Siria, el reino del Líbano, que no existían. Existían en la Biblia, pero no existían. De hecho, hacía 2000 años que no existía ninguno de ellos. Y dará fruto. Eso será el signo y dirá, pero todavía no será ahí, no será el momento. Fíjese, el 48 no va a ser el momento, en 1941, ¿no? En 1940 se crea el Estado de Israel, se crea esa pantomima artificial, totalmente artificial, único en la historia, un Estado que se crea en un lugar que hace 2000 años no existía. ¿De dónde está tan contento? ¿De dónde? ¿Y la gente que estaba ahí? La gente que estaba ahí. Bueno, no importa. Eso no importa. Lo importante es lo que vienen de afuera, que después van a sacar los que están ahí. Sí. Entonces, se va a esperar una generación. ¿Qué es una generación en la Biblia? Dice el Salmo 21, dice, ¿cuánto vive el hombre en esta tierra? ¿Cuántos años? 70 años, oh Señor. Y 80 es más robusto.
Se está cumpliendo, ya falta para los 80. Tiene que pasar toda una generación, desaparecer. No es la generación del 48, ¿eh? Chau, au, esa no. La que viene después. El baby blue. ¿Eh? ¿Eh? Esa tiene que morir, tiene que desaparecer y venir otra. Después de 80 años, o sea, la nuestra. Perdón, es así. ¿Qué sé yo? Yo digo lo que dice la Biblia. Es nuestra generación, ¿eh? Y nos tocó, hermano. Nos tocó los próximos 4 años, Agenda 2030, que es lo mismo. Los próximos 4, 5 años. Pongamos 4, los 5 años, el 30, ya estará todo. No, 4 años. Agarrate Catalina. Ay, agarrate Catalina, se va a empezar todo esto. Guerras y rumores de guerra. Servicio militar obligatorio. Que Rusia va a atacar. Pero si Rusia con todos los problemas que tiene. ¿Qué quiere? ¿Cómo que va a invadir Europa? Es que ellos quieren que invada. Ellos quieren que invada. Y la provocan, y la provocan, y la provocan. Y la acorralan, y la van a acorralar. Y Rusia va a responder. Porque no le va a quedar otra. No le va a quedar otra. ¿Y dónde está el comunismo? El comunismo está en Occidente, en la Unión Europea, que son todos comunistas. ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué es el cambio climático? Marxismo puro. No tendrás nada y serás feliz. ¿Qué es eso? ¿No es marxismo eso? Decime si no es marxismo. Decímelo, protestame, discutime. ¿Esto es marxismo puro? Los impuestos suben Caracas. No, pero todavía están viviendo bien de las cosas de la abuela. Todavía están bien, pero ya se les va a venir. La invasión arábica, ¿para qué? Está provocada, los musulmanes están provocados. No, que Europa va a ser musulmana. Europa no va a ser musulmana. Ni de negro, ni de musulmán, ni de moro, no. Es despelote. Hay que armar despelote. Hay que armar lío. Lío. Ya lo dijo aquel, ¿no? Ya lo dijo uno, ¿no? Hagan lío. Pero este lío es lío de verdad, ¿eh? La Lili quiere caos. ¿Por qué quiere caos? ¿Por qué quiere caos? Que se maten unos con otros. Independentismo, de aquí para allá, atentados. ¿Por qué la élite quiere eso? Porque va a crear algo nuevo. Quieren hacer totalmente nuevo algo nuevo. Y para hacer algo nuevo hay que romper las nueces. Bien, todo eso es apocalíptico. Ya lo dijo Mateo. Está todo acá, ¿eh? Está acá. Lean bien el texto. La que va a llevar la sorpresa. Lean, no lean corrido, despacito, versículo por versículo. Jesús responde a los discípulos hoy, anterior a esto que acabamos de escuchar, a la pregunta que los discípulos ahí encandilados, precisos, ¿no? Bajaban del monte y le decían, no, que yo estuve, se ve. Por lo menos la mezquita de Omar y la mezquita de Alcázar. Se ve, ahí estaba el templo antes, ¿no? Se ve desde el Monte de los Olivos, se ve ahí se ve, ¿eh? Yo la vi. Se ve, ahí se ve. Una maravilla. Es lindo, muy lindo, una maravilla. Pero imagínense lo que habrá sido el templo de Herodes, con sus medallones de oro. Medallas de oro colgantes. Una maravilla de arte. Una cosa, mármoles, una cosa. De Michelangelo parecido, más o menos. Una cosa impresionante. Ay, Señor, mira, el signo, porque esto se va a destruir al fin de los tiempos, va siempre, la promesa de Dios. Esto va a estar siempre, ¿no es cierto? Sí. Y esto se va a destruir recién cuando venga el fin de todo. Pero primero el reinado, ¿no? El reinado, ¿no? Con esto que está acá, ¿eh? Y Jesús responde 2 preguntas. ¿Me están siguiendo? Perdón, lo hago rápido, que no se hace muy largo. 2 preguntas. Jesús responde 2 preguntas. Podría haber dicho, bueno, mira, distingamos una cosa, separemos otra. No dijo eso. Lo dijo para que usemos la cabeza. Jesús es muy inteligente.
A ver, Jesús no quiere que nosotros se nos den en bandeja todo. Estudia un poquito, lee. Respondió dos preguntas que no hicieron los apóstoles. Hicieron una sola, que encerraron dos. La primera, Jesús responde a la pregunta de la belleza del templo de Herodes, la frase terrible que incluso el Sanedrín va a recoger en otro momento, cuando lo digan el mismísimo templo a los sacerdotes para su juicio. Destruir este templo, yo lo edificaré en 3 días. ¿De qué hablaba? Dice el Evangelio de Juan. Hablaba de su cuerpo. ¿De qué cuerpo? Sí, el cuerpo físico, pero también el cuerpo de la iglesia. De nosotros en 3 días. Sí, el verdadero templo de Egipcio, en los mármoles de Carrara, de Maderna, de Bellini, de Bernini y de Miguel Ángel. Esos son cascotes, La muralla leonina, el Palazzo Santucci, es una maravilla. Pero bueno, comparado con la iglesia no son los cascotes. La iglesia somos nosotros. Así que Cristo la edificó cuando resucitó. Le dice, bueno, ¿qué dice Jesús a los discípulos? Le dice, mire muchachos, disculpe que de todo esto que estarían comiendo pochoclos, viste, no sé, que tomarían algún juguito de, no sé, de caqui, no sé qué cosa, mirando el espectáculo brillante, ¿no? Desde el monte de los olivos, y Jesús les tiró un balde de agua helada. De esto que van a ver, no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar nothing. Te lo digo clarito, Ipsísima verba hierro. No va a quedar nada. Te imaginas por esa foto. Todavía no empezamos, ya lo destruiste. Como no vas a ser rey, te estás liquidando todo. Pero esto no es el trono de Dios, no están los pies, está acá de Dios, los pies, el pie. No. De hecho va a ser profanado. Como lo fue profanado, ya hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes en el Antiguo Testamento de la profanación del emperador griego Antíoco Epífanes, con la entronización por primera vez, figura del Nuevo Testamento, figura y preparación de Júpiter olímpico. ¿El templo de un demonio? En el templo de Júpiter olímpico. Sí. Bueno, pero Jesús dice, de esto no va a quedar nada. Ya renovado el otro templo, ¿no? Ya estaba renovado, purificado. No va a quedar nada. Nada. El fin de toda la ciudad santa y el reinado final del Mesías. Va a ser las dos respuestas. Jesús responde a las dos preguntas que no las hicieron. La destrucción de la ciudad, que será en el año 70 y que se van a guardar muy bien de acordarse, los que sobrevivan en el año 70. Hay unos que habrán muerto, como San Pedro, San Pablo, que estarán muertos. Pero hay algunos que van a estar vivos, Se van a estar vivos en el año 70. Y de ahí nunca más. Tito con sus tropas destruirá todo, no quedará títere con cabeza. Se acordarán las palabras de Jesús hoy cuando sucedan estas cosas. Estas cosas que acabamos de escribir, que está aquí en Mateo 24, huid. El literal, lo tomaron literalmente. El obispo Simeón, el obispo Simeón que tiene como 100 años, que era hermano de Santiago que había muerto, asesinado. Santiago el otro, el obispo de Jerusalén. Era el obispo de Jerusalén, con su gente, era su gente ahí. Era la iglesia que quedó ahí después de San Pedro, San Pablo, todos. Seguía la iglesia, seguía en Jerusalén.
madre, Y Simeón, que tenía como 100 años, le dijeron, che, Simón, ¿vos no te acordás lo que acá vemos un movimiento de tropas? Estos celotes están llenos de pelotes. Ay, hasta los celotes se están peleando los judíos entre ellos como como un gaterío terrible. Y afuera ya parece que van a tomar, encima los celotes tomaron la San Antonio, el pretorio. ¡Están locos! ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos acá? Nosotros no tenemos arte ni parte en esto. ¿Qué tenemos que ver con esto? No, está profetizado. Si tienen razón, vayamos. Juntamos el cáliz, una petate, una mochila con trigo, un poquito de ropa, así. Vámonos del otro lado del Jordán. Que se maten estos entre ellos, total. Tito dio la orden que vaciemos la ciudad, lo que quieren salir, que salgan. Y estaban las tropas romanas, y bueno, Simón y los suyos, digo, permiso, permiso. Permiso, ¿podemos pasar? Sí, pasen. Los judíos que quieran salir de Jerusalén, por ahora pueden salir. Por ahora, el día que se cierre la ciudad, los que quedan, ni uno quedará vivo. Esa es la técnica romana, los romanos lo hacen así, Pues el obispo Simón, con toda la iglesia, se fue al otro lado. Después volvió, ya no era Jerusalén, era Aelio Capitolina, el templo de Salomón estaba Júpiter, bueno, ¿qué le importa? Total, ¿de qué nos interesa a nosotros? Que sigan esto con tu pagotismo, ¿qué nos interesa? Los judíos ya se fueron todos, no hay ningún judío, nosotros no somos judíos. Y volvieron, la iglesia volvió a Jerusalén. Es importante esto saberlo, queridos hermanos. Esta es la primera profecía que se cumplió. La segunda profecía que responde a los discípulos. Responde, cuando vean con los ojos la instalación de la abominación en el templo de Dios, huel. ¿De qué se trata? No solamente cuando venga Tito. Está hablando de otra cosa. Está hablando de otra cosa, del futuro. El futuro último. El último, al final. Cuando se sean todas estas cosas, el final. El final no va a ser la destrucción de Tito. Ya lo predijo. Sino el fin de los tiempos. Cuando comiencen a suceder todas estas cosas que acaba de decir, de la higuera, de los árboles, de las estrellas que caen, los 3 días de noche. Bueno, cuando suceda todo esto, ¿qué tienen que hacer? También huir. Huir a los montes. ¿De qué se trata? ¿De qué montes trata esto? ¿De qué se echa atrás? Eso no sirve los montes. ¿De qué? No, hay que alejarse de la falsa iglesia. ¡Salgan de las parroquias! Esto está reducido, no lo dijo esto, lo digo yo, no lo digo Jesús. Además las parroquias no existían. Las parroquias fueron inventadas 400 años después. No existían en la época de Jesús, ni de San Pedro, no, San Pedro no tenía parroquia. Las parroquias son un invento de la época de Constantino. Parroquia significa tierra del pagano. Los cristianos estaban en la catedral, todos juntitos, abuchados ahí. El cristianismo es una religión de la urbe, de ciudad, no es de campo, es de ciudad. El cristianismo nació en la ciudad, vivió en la ciudad y siguió en la ciudad. Siempre el cristianismo primitivo durante 3 siglos es una religión de ciudad, citadina. A partir de Constantino, bueno, muchachos, hay que trabajar, en fin. La tierra, acá en la ciudad tiramos todo abajo. Derribamos cuantos estatuas. ¿Marco Aurelio se salvó? Sí, Marco Aurelio se salvó. Sí, yo lo fui a ver. Bien la réplica, ¿no? Porque está en el museo. En el Capitolio, en el Senado fui a ver, qué linda la Marco Aurelio, está antiquísima, me dijeron la copia. Porque la verdadera está en el museo. Fue la última que se salvó de demolir. Porque se equivocaron los cristianos, creyeron que era Constantino. No, pues sí.
pero es el único emperador romano que quedó en pie. Los demás no queda el cascote, no quedó un cascote. Un cascote con un odio. Y las águilas, y los fetiches, y los baales, y el Venus de Milo, y todo. Era una cosa hermosísima, ¿no? La verdad que eran obras de arte. Pero a cascotazo limpio no quedó nada. Algo parecido va a quedar en el Vaticano, ¿no? Es que, perdón. Yo tuve esa hermosa San Miguel, ¿no? El cupulón. Bueno, no va a quedar nada. Nada. Entonces, 3 años y medio, dirá, 3 años y medio de desolación, de la desolación durante 3 años y medio, la primera persecución y la gran tribulación, el primer sello y el segundo sello, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio de ataque, con la falsa iglesia va a desaparecer, ya no hace falta. El falso profeta desaparece, le cede lugar al anticristo. Toma, ocupate el trono, ahora te vamos a adorar a vos. Pero obligatorio, la mitad de la semana. La mitad de la semana, que es 3 años y medio. A ver, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Ay, Jesús. No sé si va a tocar a nosotros, no sé si lleguemos. Porque primero viene la guerra mundial, yo no sé qué va a quedar de nosotros, pero bueno. La mitad de la semana te quiero ver. Porque la adoración va a ser obligatoria. Hay que adorar al hijo de Lucifer. El hijo es una encarnación de un ángel del alto rango. No va a ser Satanás. No es Satanás. Es un ángel de alta jerarquía. De muy alta, que tiene rostro humano, encarnación humana, tipo Moses, simpático, siempre con sonrisa, ¿viste? Sí, su sonrisita, comprador, el mondú, ¿viste? Bueno, así, parecido así. Rostro humano, simpático, y encima lo va a tener, y todo el mundo va a querer, porque además va a arreglar, primero que va a arreglar todos los problemas. Después de la Segunda Guerra Mundial no queda nada. Nos va a dar remedio, nos va a dar comida, va a resolver el problema de tránsito, los servicios. ¿Te imaginas después de la Tercera Guerra Mundial? Después, decir que Dios la va a frenar, porque si no, va a haber una intervención divina, de algo va a caer, que va a frenar, y China va a volver para atrás. China se va a poner para atrás, y no va a seguir China para atrás. China que va a frenar allá. De Estados Unidos no queda nada. De Europa no queda nada. Rusia va a estar muy mal, va a quedar. Y Dios va a intervenir para que quede algo. ¿Sí? Y el anticristo lo va a arreglar. Entonces, como siempre te dice, como dice la von der Leyen, ¿qué te dice? ¿No es cierto? Bueno, frente a la emergencia tenemos que renunciar a algunas libertades. Por el bien supremo. El bien supremo, porque Putin come chicos, alimenta de criaturas, nos va a comer a todos. Así que, por favor, renuncien a sus libertades por el bien común. Y lo están haciendo, encima lo están haciendo. De poquito. Renuncia, no. Porque justamente la Tercera Guerra Mundial es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque va a haber una catástrofe tan grande que los humanos naturalmente no queremos dejar de libertad, el instinto natural, el instinto que quiero ser. ¿Cómo voy a renunciar a mi libertad? Pero frente a la catástrofe y alguien que te propone solucionar los problemas, renuncias a tu libertad. Y todas las religiones unidas, todas, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. El falso profeta le dará el trono. El falso profeta tiene que ser un falso papa. Será falso, pero está vestido de blanco y va a tener poder. Porque desgraciadamente es así la milonga. Será falso, será todo lo que vos quieras, ¿viste? Pero tiene poder, ¿qué quiere que te diga? Tiene poder y la gente lo sigue.
Y bueno, y la religión principal es el catolicismo. Y une, a partir de 1986, esto viene trabajando. A ver, que esto no es Bergoglio, sacalo ese payaso. No, no, no es Bergoglio. Tú le das los méritos a ese pobre hombre, ¿viste? Pero él no tiene todos los méritos de la Agenda 2030. No es él. Ya vi desde antes. Ya muy antigua. Muy antigua, del 86 con el primer encuentro de Atenas, que puso un Buda arriba de un sagrario. Nosotros decimos, no, porque Bergoglio puso la Pachamama es un fetiche ahí, una cosa barata nuestra del norte, que ni siquiera adora, una cosa ideologizada, zurda, una cosa zurda, ¿viste? Pero si quieres unir una cosa... No, pero el Buda se lo adora. Millones adoran el tú, pero se lo adoran en serio. ¿Qué hizo Juan Pablo II en el 86? En el primer cuento de Asís. A todas las religiones de los conventos, todos los conventos de la ciudad de Asís. Imagínense lo que dice Asís. Asís es una ciudad medieval llena de conventos. Acá a los sintoístas le dio San Pedro. Le dio Santa Clara. A San Pedro le dio a los budistas. Los budistas pusieron arriba del sagrario, con Santísimo, y adoraron a Buda. O sea, Jesús estaba abajo. Jesús estaba abajo y arriba estaba Buda. Díganme si no es peor que la Pachamama. 1000 veces peor que la Pachamama. 1000 veces peor. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda? Nadie. Esto viene viejo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar preparados, despiertos, como nos pide Jesús hoy. Jesús responde que el templo de piedra será demolido, piedra sobre piedra. Pero también se cumplirán las profecías de la semana de Daniel, la última semana que no se cumplió, a partir de la profanación del templo de Herodes, cuando Cristo exhaló. ¿Qué dice San Juan? ¿Qué dice San Juan? Cristo, exhalando del Espíritu, entregó el Espíritu. En ese instante, dice Juan, el velo del templo se rasgó en dos. Y el velo no era una cosita de guane, no era de guane, era una lona gruesa con una pared entera, alta como la Capilla Sistina, De golpe se partió como si fuera un agileo, un grueso de una mano, el grueso de la cortina del grueso de una mano, una pared. Ahí entraba una vez al año levantándola, entraba por abajo, levantaba por abajo con los sirvientes, estuvo un sacerdote una vez por año. Bueno, eso ya no es más sagrado, está profanado, fue vaciado, fue destruido por la mano de Dios. Chao, nunca más. A partir de ahí, nunca más habrá templo. Jesús nos avisa cómo debemos obrar en estos tiempos, los últimos tiempos, que ya son estos, por los signos que acabamos de decir que describe Mateo 24. Lean. ¿Qué debemos hacer? Huir, como decíamos el otro domingo, fuga seculi. Qué bien que se cumple acá. Fuga, huir a las montañas. Esto es una montaña. Y acá es una montaña. Estamos escapados. Nos escapamos de la abominación, que es la falsa iglesia, que tiene muchos rostros, como la hidra. Bien, Jesús anuncia al final consuelo. Sepamos, queridos hermanos, que Jesús anuncia el consuelo y la esperanza en su Apocalipsis de hoy, Mateo 24. La cronología final, resumida, muy resumida,
del segundo Israel, o sea, el nuestro. La apostasía, la falsa iglesia modernista será así. Breve, ¿eh? Primero, guerras y rumores de guerra. ¿Qué está pasando? ¿Saben cuántos muertos por el Efedrina en Estados Unidos? Jóvenes, ¿eh? Jóvenes. 300.000 al año. Este año 300.000. Durante 8 años la guerra de Vietnam llegó a 50. ¿Se dan cuenta? Por eso será Trump que quiere que ir con cabeza con México. Pero México está apoyado por China. Está China detrás de México. Y Venezuela está Rusia. Y México le pasa toda la droga. Cuba y Venezuela se pusieron de acuerdo en destruir a Estados Unidos, no con bombas, con tráfico de drogas. Es el primer país de consumo de drogas. ¿Quién la manda? ¿Quién la vende en celofán brillante? México, Cuba, Venezuela, los narcoestados. Los narcoestados se la mandan a Estados Unidos para que lo revienten. Para que revienten. Así lo vence. 300.000 jóvenes. Acá en internet, busquen en internet. Murieron 300.000 con efedrina. Esto es una catástrofe tremenda. Digo si no son guerras y rumores de guerra. Eso es una. Segundo, la guerra nuclear que tiene que en algún momento alguien se va a equivocar un botón. O se va a equivocar del mensaje del dron, se escapó para el otro lado. No sé, pero que tiene que pasar, para eso están. Las bombas están para algo. Que van a quedar modificadas, ahí solidificadas. Pueden destruir el planeta 4 veces, ¿también? Hay tantas bombas, que pueden destruir toda la humanidad, toda, 4 veces. ¿Entendieron lo que quiere decir eso? 4 veces, pero no va a pasar porque Dios va a poner. Algo va a pasar con asteroides, algo va a frenar que sigan matándose. Y va a comenzar la semana de Daniel. La guerra nuclear, la purificación de fuego, del mar, la tierra. Díganme si no hay pecado. Hay mucho pecado, hermano. Hay mucho pecado. Muchísimo. Tiene que ser purificado. Y va a ser purificado no con agua como con Noé. Va a ser con fuego. Fuego, como lo decía el otro día, ya lo decía Hildegard de Ginden. Siglo XI, Hildegard de Ginden. Una mística. Veo, dice. Estaba ahí perdiendo una lucha ahí de miserable de Prusia, ahí, de Brandenburgo, qué sé yo, por ahí, de Alemania. ¿Se puede imaginar qué noticias podía tener ahí? Internet no había, ya no había, ni pregones, nada. Pero tenía estudio y tenía luces sobrenaturales. Y dijo, veo, está escrito, Veo. Y miraba hacia Inglaterra para aquel lado, ¿no? Para el oeste. Veo, más allá de Europa, más allá del mar que lo vemos ahí, más allá, estoy viendo una ciudad en llamas. Imagínense quién es. Sí, yo me río, pero bueno, es para llorar. Porque nos toca todo, Segundo, la guerra nuclear. Tercero, reinado y primera marca del anticristo, primera mitad de la semana, gran aviso, gran milagro, los 2 discípulos que van a estar protegidos por Dios, no van a ser asesinados, porque la iglesia, sí, los cristianos que están perseguidos, vamos a necesitar que nos alienten, alguien que nos diga, Duquidal, ¿viste? Pues son mandados, no se sabe quiénes son, bueno, pero son 2, simboliza, bueno, 2 profetas del Antiguo Testamento, pero Dios nunca resucita antiguos profetas,
son imágenes. Dos personajes que van a visitar los países, los van a ver, pero no sé, el anticristo no los va a ver. No los va a ver. Es que va a ser así, no los va a ver. Porque ellos van a tener que sostenernos en la tribulación. Nos van a tener que dos discípulos. Hasta que llega el momento, sí, que la mitad de la semana, 3 años y medio, se viene la gran tribulación, la falsa iglesia desaparece, él se pone el falso Cristo se pone en el medio, se saca la careta, y en todos los templos, sinagogas, mezquitas, catedrales, empezando por San Pedro y San Pablo, va a haber imágenes eléctricas, donde todo el mundo va a correr a adorarlo, pero no obligados, van a ir entusiasmados. Muchos, muchísimos, como moscas a la miel. Ay, gracias, Che, por todo lo que estuviste haciendo. Pero sí, nos pediste otras cosas, que nos marques, sí, bueno. Pero no importa, vamos a estar idiotizados. Como si ahora estamos idiotizados, tenemos que imaginar, 3 años y medio. Y ahí sí van a morir los 2 testigos, 3 días, y vienen los 3 días de oscuridad. Ahí viene. La mitad de semana, un poco después, 2 años más, 2 van a ser 3. La semana ni no termina con 7 días. Porque si termina, como dijo el Evangelio de hoy, no va a quedar nadie. No queda nadie. Vamos a envidiar a los mártires, los vamos a envidiar, porque el mártir no es derecho. Pero el martirio es una elección de Dios, no nuestra. Va a haber gente que va a pelear delante y nunca va a ser mártir. Y va a haber gente que incluso va a ponerse en la primera marca, que en fin, cobarde, pero va a decir, bueno, sí, acepto que es tu película. Tomá, te cortas la cabeza. Al cielo directo. ¡Pah! ¡Mártir! Así, porque yo soy así. Yo soy dije los mártires. A los que se ocurren. La mitad será mártir y la otra mitad no. Por eso cuando venga al final va a resucitar las primicias, lo que se llama las primicias. Ya lo hubo cuando Cristo fue crucificado. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Mateo? Muchos muertos salieron de las tumbas. Bueno, algo parecido va a ser. Cuando venga San Miguel a destronar al anticristo y los demonios van a ir al infierno, van a resucitar muchos muertos, pero no van a quedar aquí. Como dice San Pablo Tesalonicenses, serán transportados a Cristo, con Cristo, van a llamarse con Cristo. Cristo no va a venir, pero sí van a ir a Cristo, hacia Cristo. Van a ser, diríamos, las primicias. Los vamos a envidiar. Y bueno, queridos hermanos, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Acá hay muchas cosas para hablar. Voy a hacer corto porque voy a terminar con las palabras. Voy a suprimir, perdón. Las palabras de San Jerónimo, que algo sabe mejor que yo. Dice así San Jerónimo: la invitación a comprender el que cree y entienda de hoy, comentando el texto de hoy, Mateo 24, indica que la profecía de que la profecía no carece de misterio. Dice Daniel: y a la mitad de la semana cesarán los sacrificios y estará en el templo la abominación de la desolación. Y durará la desolación hasta la consumación, el fin del mundo. El hombre de pecado, de la oposición, se opondrá a Dios y se alzará contra todo lo que se llama Dios. Y a Dios, o sea, se le va de adorar, lo que dijimos recién, hasta llegar a poner un asiento
en el templo de Dios. Ir a alzar contra todo lo que se llama Dios. San Jerónimo, Se adora hasta llegar a poner un asiento en el templo. La religión mundial, que consiste en la doctrina perversa del ecumenismo. Que es el comunismo, que es la cultura woke, el transhumanismo, la ideología de género, el lugar santo de Dios, es decir, la iglesia usurpada. Debemos huir también, como en el 70, a las montañas. Esto es, dejar la falsa iglesia globalista, ecumenista, de la ideología de género, del LGTB. Nosotros, desde las azoteas, desde las montañas, desde los centros de misa, desde centros familiares, ver el cumplimiento de la promesa. Hermanos, resistamos y huyamos de la falsa iglesia, del falso tradicionalismo que nos mantiene cautivos. No, porque el preboz es papa. Pero escúchame, ¿cómo que es papa? ¿Qué me estás diciendo? Y si el papa, ¿por qué no obedecemos? No, porque sí que no, no que sí, sí que no, no que sí, sí que no. El papa material, el papa formal. No, pero el demonio es creativo, es terrible, Ese tradicionalismo falso, no tiene nada que ver. Y nos mantiene atados, como una red de rémora, entre los que se quieren salir pero no salen, porque no quieren ser vacantes. Palabra prohibida para muchos tradicionalistas, especialmente lefebristas. Y a hijos de Lefebvre, aunque no sean lefebristas. Todo lo que tiene Lefebvre está prohibido la palabra sedevacante. No sé por qué. Le tienen fobia. Sí. Es que la sede no está vacante, está usurpada. Sede vacante cuando un papa muere, cuando no hay nadie en el trono. Pero el trono no está vacío. ¿Saben que no está vacío? No está vacío, está usurpado, ocupa. Pidamos, Señor, al Señor poder huir, sabiendo que Dios encontrará finalmente y acortará los tiempos que se avecinan, porque así pues nadie sino se salvará. Ave María Purísima.